pues... Bueno, ya tenemos sonido. David, ¿bien? Perfecto, lo tienes calibrado. Antes de nada, bueno, antes incluso de dar las gracias al Corte Inglés, que nos acoge siempre, daros las gracias a vosotros. Muchas caras no conocidas. Está bien que incorporemos gente joven al grupo. Buenas tardes a todos. Es la primera vez que nos reunimos después de quitar las mascarillas. Aquí ya es muy opcional, hacemos lo que... Bienvenidos a todos. David, muchísimas gracias. No quiero dejar de darte las gracias a ti personalmente por la facilidad con la que haces todo, con la que hacemos todo. 2 mails, 3 llamadas, ni siquiera llamadas, 2 correos y hay 50 personas convocadas, como todas las veces. En este caso, pues estamos todos de enhorabuena. Estamos superando pues, un momento muy difícil, María José. Hemos estado casi 2 años. Es verdad que hicimos una sesión en la última ventana que tuvimos hace 6 meses y nos incorporamos de nuevo al año gerontológico, pues con un equipo de amigos, porque podemos considerarlo que esto es así. Y tenemos la suerte, en este caso la excusa, es una excusa, la reunión es siempre alguna excusa. En este caso vamos a presentar el libro que en la pandemia sacasteis adelante. Es el libro de Pajarolas de nuestro amigo Juan Antonio Salmerón, el profesor Salmerón, el doctor Salmerón, gerontólogo, y bueno, esta faceta que no conocíamos tuya, nos ha hecho una serie de relatos cortos, unos jericuentos, unos pasajes de psicológicos y esos relatos históricos y demás que mencionas y que nos han emocionado. Francamente, yo el primero me quedé, bueno, como todo, hacemos el libro y tal, y de pronto en un desayuno con mi café, una mañana de sábado, me pongo a leer este cuento, y uno de ellos, fantástico, el del doctor Mármol, también muy bonito, y fue una sorpresa porque sabíamos que era muy buen docente, sabíamos que eres un excelente profesional, pero no te conocíamos en esta faceta de escritor, que hay que tener un don también para esto. Y además, pues aprovechamos que el máster de geriatría de la Universidad Católica ha podido traer este año también a la profesora Zareski. Graciela, 2 años sin vernos, 3 años casi. Sí. Y desde luego es un placer que estés aquí con nosotros. Para mí también. Aprovechamos entonces tu presencia aquí pues para acompañar a nuestro amigo el profesor Juan Antonio Salmerón en su nueva etapa también de docente universitario, y con el máximo admiración que te tenemos, tú lo sabes. Y después nos vamos a quedar con Graciela también aquí, pues como hemos hecho siempre, pues pudiendo hablar con ella. Vamos a tener algunos libros tuyos. Sí. Vamos a tener algunos libros de Graciela, también alguien que me ha pedido. Hemos traído el de Padre de mis hijos, padre de mis padres y la reserva humana, padre de mis hijos, padre de mis padres. El futuro se tiene un punto y el título para saber por dónde va la cosa. Gracias a todos, a los amigos que hace años que no veíamos, a los amigos que vemos todos los días incluso, y bueno, a algunos amigos especiales que también han venido. Creo que el plan era hacer una proyección. Después Elena también, que ella es la prologuista del libro. Vienes aquí después, cuando el profesor Salmerón te indique. Y después va a ser relativamente breve y después abierto, por supuesto, a los protagonistas, que sois vosotros, porque aquí lo importante es poder intercambiar con el autor algunas ideas, y con la profesora Zareski, pues también aprovechar que está aquí de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Juan Antonio, y gracias, por supuesto, a todos vosotros. Muy bien, pues buenas noches a todas y a todos por venir. La verdad es que para mí es un placer estar aquí esta noche rodeado de amigos, de familia, de compañeros de trabajo, y la verdad que es un momento muy especial. Es un momento que llevábamos persiguiendo desde hace más de 2 años, prácticamente vino la pandemia y no pudimos desarrollar la presentación. Y bueno, el hecho de poder estar esta tarde, esta noche aquí todos, la verdad que para mí es muy emocionante a nivel personal,
y muy gratificante el poder compartir el trabajo que hemos hecho, como dice el doctor Avilés, en una nueva faceta diferente, pues con todos vosotros. Acompañado además de mi amiga y de mi maestra, también la profesora Zareski, que, bueno, aprovechando un poquito la coyuntura, desde Buenos Aires, bueno, pues va a hacernos también el marco conceptual como psicoanalista, como profesora docente de las carreras de gerontología en Buenos Aires, en Argentina, y ello pues, nos dará un poquito el pie para luego reflexionar y hablar un poco de lo que acontece en el libro. Yo creo que, en primer lugar, también me gustaría agradecer a Juan Dionisio Avilés la oportunidad que siempre nos brinda de estar juntos hablando en el año gerontológico pues, de mayores, ¿no? De la vida de los mayores. Porque precisamente este libro no es otra cosa que eso, una invitación a viajar por la vida de las personas mayores. Y bueno, pues en ese sentido quizás lo primero que vamos a hacer es proyectar un vídeo, dura un par de minutitos, pues para situarnos un poco en la coyuntura. Agradecer a David también y al Corte Inglés, por supuesto, la acogida y la amabilidad que siempre tenéis con nosotros. Yo creo que es un buen momento para poder hacer la proyección. ¿Dónde es? No sé si igual nos tenemos que mover nosotros, David, o... ¿Dónde? Sí, nos echamos un poquito... Ah. Bueno, pues de alguna manera con este vídeo también utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Para los más jóvenes, porque precisamente la idea del libro, si bien va enfocado hacia personas mayores, hacia personas senior, la idea también es extrapolarlo, ¿no? Que pueda ser leído por personas jóvenes desde un punto de vista de la intergeneracionalidad quizás, ¿no? Y ese matiz que ahora después volveremos otra vez a introducirlo
a colación de los dibujos y de la persona que los ha hecho, que está aquí también, que nos acompaña, bueno, pues nos introducirá un poco también en esa línea. Entonces, pues si os parece adecuado, yo creo que para ir abriendo un poco el apetito de estos jericuentos, creo que podría ser un buen momento el hecho de hacer una lectura por parte de la prologuista, de nuestra amiga Elena Sánchez, que va a leernos, va a compartirnos uno de los relatos, uno cortito, para no cansar y para no aburrir, pero yo creo que también nos puede dar luego juego un poco a la entrada de lo que la doctora Zariski comentará sobre la identidad flexible imagen. Elena, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y del vídeo que hemos visto yo me quedo con una pregunta. ¿Qué consejo te darías si te dieran una segunda oportunidad? Me parece una pregunta muy importante, aunque el relato que voy a leer quizás no da respuesta, o sí, no sabemos. El relato que les voy a leer lleva por título Mi vecina Soledad. Es muy triste estar sola, la soledad de cerrar la puerta y quedarte sola dentro de casa. Es muy triste. A veces pienso, si me caigo, entonces ¿qué pasa? Me tendré que poner el aparato ese, porque si no, si me pasa algo, pues se enteran al otro día. Después de morirse mi marido, siento miedo. Aunque también conozco muchas mujeres que viven rodeadas de muchas personas y de muchos lujos, y también se sienten solas. Esa es la peor soledad, creo. Conozco a mujeres de 80 años que están solas y se van a su centro a bailar y están contentas. Quiero tener salud para cuidar de mis nietos, para ayudar a mis hijas. Me gustaría que me besaran, que me abrazaran, y eso no lo tienen por costumbre. El único, mi nieto Antonio, que va todos los días a comer y me besa en el hombro y en el cuello. Mis hijas, solo cuando es mi cumpleaños. Puedo parecer un poco caprichosa, lo sé. Me gustaría que me mostraran más cariño, porque yo no he tenido cariño por parte de mi marido. Yo les dije a mis hijos cuando se murió, me tenéis que decir todos los días, mamá, te quiero. Mi hija mayor me quiere con locura. Me lo demuestra, pero le cuesta trabajo decírmelo. Y yo le digo, ¿cuándo me lo vas a decir? Cuando esté en el otro lado, pues hija, quiero que me lo digas. Es que lo necesito. En estos momentos tengo a mi vecina de enfrente, que se ha quedado viuda también desde hace 3 meses. Todas las noches me voy a estar un rato allí, con ella. Abajo tengo otra vecina, que tiene 2 hijas. Son unas sinvergonzonas. Yo no puedo bajar ya a fregar el portal, y porque les digo muchas veces, nena, coger esos papelicos del portal, me llaman vieja gruñona. Ahora estoy yendo a la asociación. Hay muchos viajes, muchas compañeras, muchas amigas. Mi psicólogo me dice que piense en las cosas que me hacen sentir bien. Estoy haciendo una lista. Comer con mis 4 hijos en el fin de semana. Inhalar el aire fresco del Rocío por las mañanas. Saborear un buen helado de turrón de los valencianos. Apuntarme a un curso y comprobar que además de compañeras tienes buenas amigas. Recordar los refranes de mi madre cuando era pequeña. Hacer pequeñas excursiones de senderismo con mis amigos. Emocionarme con el recuerdo de la noticia de cuando me anunció el médico que estaba embarazada por primera vez. Disfrutar de los nietos en el parque. Pasear a mi perrita Leonor. Desayunar los domingos churros con chocolate de la tallera. Decorar el árbol de Navidad en diciembre. Viajar por Europa. Ir al cine con mi hija. Leer una buena novela romántica y un poco picantona. Ir al museo a ver la exposición del Bosco. Recordar el primer abrazo de mi abuelo cuando tenía 7 años, porque se fue a la guerra cuando tenía 2. Oler, observar y escuchar una tormenta cuando estoy protegida. Pintar un cuadro con acuarelas de distintos colores. Reconciliarme con Dios. Ayudar en Cáritas a las personas más necesitadas. Y por último,
visitar a mi vecina Soledad. Muchas gracias. La verdad es que del tono y de la entonación que le da Elena suena mucho mejor todavía de lo que está escrito, ¿eh? Graciela, ¿qué te parece? Dinos una reflexión, tu pensamiento. Bueno, me la traje escrita porque me inspiró mucho. Me inspiraron mucho tus cuentos, tus jericuentos. Y ahora el relato también de Elena me hace pensar en... Comienza hablando de la soledad, de una mujer que pide cariño y de repente se le abre todo un mundo de deseos, de placeres posibles, esa riqueza de un mundo posible en la vejez, ¿no? Entonces, lo que me inspiraron tus cuentos es, en principio, sorpresa. Ya algo dijo de la sorpresa que nos dio Juan Avilés, la sorpresa que nos dio en primer lugar el autor, ¿no? Quiero empezar por ahí. Es un libro que nos sorprende y ya eso es el primer mérito. Nos sorprende por su autor. Conocer una beta artística que muchos no conocíamos, la diversidad de vínculos y de intereses que está mostrándonos Juan Antonio, que habla de una riqueza psíquica y de su creatividad. Lo que tenía escondido Juan Antonio. Tan serio él en su profesión, abrumadora tarea diaria, ocupaciones familiares, dedicando un espacio mental y tiempo para la creatividad, un modo de jugar con la imaginación, pero donde también vuelca su conocimiento de los avatares del envejecimiento. A través de una escucha atenta que demuestra en sus cuentos a los y a las otras de distintas generaciones, lo cual habla de su posibilidad de descentrarse, de ser permeable con los poros abiertos al intercambio a lo que le promueven los otros. Su curiosidad, su condición de seguir creciendo. Al decir de un maravilloso cuento de una novelista argentina, Aida Bornik, puedo decirle a Juan Antonio, crece tranquilo, estás en el buen camino de ir armando una identidad flexible para tu propio envejecimiento. Los factores protectores que demuestra, que son indicadores de esta identidad, de esta flexibilidad, como un factor protector nodal para su buen envejecimiento, una identidad diversificada a través de todas sus actividades y que puede jugar con el humor, apelando también a la sorpresa. Las descripciones, además, del mundo íntimo de las personas, denota un gran conocimiento del mundo psíquico, de los vínculos y de sus conflictos a través del envejecimiento. Respecto al libro, yendo al libro concretamente, me despertó mucho placer la belleza literaria en su descripción de los paisajes, hermosas ilustraciones además, felicitaciones al autor de las ilustraciones, y una agradable lectura. Encontramos hermosas descripciones del entorno, de las geografías. Nos instruye, sobre todo a mí que vengo de lejos, acerca de la región de Murcia y de su demografía. Nos deleita su lectura a través de cuentos originales y creativos. Respecto a los cuentos en sí, en primer lugar, habla de los recuerdos, la diferencia de distintos tipos de recuerdos que nos hace dejar de lado la nostalgia de la vejez. Justamente en el cuento que acaba de leer Elena se ve la proyección hacia nuevos intereses, hacia desarrollar nuevos proyectos, nuevos placeres, no idealizando el pasado. Es decir, todos los cuentos nos presentan una perspectiva optimista del envejecimiento. Es verdaderamente un tratado, en primer lugar, y voy a ir mencionando algunos de los temas, un tratado sobre los derechos de las personas mayores, que muchas veces encontramos tratados sobre los derechos de las personas mayores, pero en este caso lo hace de un modo creativo, artístico. Por ejemplo, con el señor Mármol, ¿no?, que mencionabas recién, Juan Avilés, donde toca los temas de salud pública, la desconsideración hacia los mayores, el infantilizarlos,
el abandono por la familia y muchas veces por los profesionales mismos, donde apela al empoderamiento de la persona mayor, no bajar los brazos, luchar por su lugar en el mundo, hacerse valer, defender su autonomía, recriminándoles a los demás su actitud de retirarles el derecho a decidir, eliminarles la lucidez para poder disponer aún del pleno uso de sus facultades, porque intentan prescindir de su capacidad de pensar. Todo el libro apela a cómo los mayores, con su ejemplo de vida, actúan como un espejo anticipado para los jóvenes de cómo se puede llegar bien a la vejez. Este es un gran mérito. Por ejemplo, superar el concepto que hoy en día se habla de la abuelidad esclava, ¿no? De los abuelos como esclavos de la atención de sus nietos, que uno de los autores españoles intentó imponer, el concepto de abuelidad esclava como una supuesta pandemia del siglo XX. A lo cual me opuse a ese concepto porque realmente lo que vamos viendo es la liberación de los abuelos y de las abuelas, abriéndose a todo un mundo de posibilidades creativas. Entonces él refleja en sus cuentos abuelas que dan un modelo anticipado a sus nietos, abuelos viajeros que actúan como voluntarios, la validez del Centro de Actividades Intergeneracionales que Juan Antonio promueve hace tantos años. En otro cuento, Miriam, otra de los personajes, busca en el Consejo de los Mayores las decisiones que se toman para poder anticipar ella, con el ejemplo que le dan los mayores, su propia vejez. Poder reconectarse con sus deseos para ella poder ser auténtica en el sentido que uno le quiere dar a la vida como la mejor forma de prepararse para la vejez. Que los jóvenes puedan aprender esto de las historias de los mayores para poder hacer replanteos a tiempo. También encontramos historias de amor, como el deseo de una segunda oportunidad en la vida, como en Cornelio, las sorpresas de cambio que encontramos en un hombre que aparentemente muy formal en su vejez y en un reencuentro, viviendo en una residencia, un recuperar el amor. Y finalmente poner el eje en el logro de la continuidad de la propia identidad como el logro de un buen envejecimiento, poder seguir siendo a través de los cambios. Encontramos en esos cuentos lo que permanece y lo que cambia, los hilos que van enlazando nuestra continuidad a través de los cambios del envejecimiento. Me hicieron recordar una frase de un poeta uruguayo, Eduardo Galeano, cuando dice, con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son, como nosotros, tejidos que andan. Juan Antonio logra armar un tejido en estos textos que representa, al decir de otro filósofo, Schopenhauer, cómo la segunda mitad de la existencia nos permite advertir cómo se han entrelazado los hilos. Los hilos que sostienen la continuidad de quien fui, de quien soy y quien deseo seguir siendo. Pero hay imprevistos que nos sorprenden con lo inesperado. Así nos pasó en la pandemia. Lo inesperado que nos cambió la vida a todos y a todas. ¿Creíamos tener todo bajo control? Bueno, lo que pudimos comprobar en nuestras investigaciones es cómo las personas mayores lograron, en su gran mayoría y en distintas culturas, resiliencia, poder superar esta adversidad que nos trajo la pandemia, en muchos casos mucho mejor que los jóvenes. ¿Por qué? Porque el envejecimiento nos fue enseñando a cómo superar adversidades, lo fuimos aprendiendo. La vida, al contrario de lo que se piensa, nos va flexibilizando. Finalmente, decir que se nota atrás de esta obra al gerontólogo, pero también al escritor creativo. Poder expresar artísticamente una concepción del envejecimiento saludable. Eso quería compartir. Muchas gracias, Graciela. La verdad que muy reconfortante, ¿no? No podremos tener mejor
prólogo, al la acto. presentación, que este libro, no sé si te dedicas a esto también, Graciela, pero vamos. Me inspira, ojalá pueda. Sí, porque tenemos que buscar, Ojalá pueda. formas Creativas. cercanas de entender esta teoría de la identidad flexible que nos Sí. hace tener una permeabilidad Así y superar ese narcisismo que has estado hablando esta tarde, que es uno de los puntos y de los factores más importantes en esa identidad flexible. No sé, ¿quieres decir algo tú? No, hombre, a ver, Lo digo reconfortante porque- las palabras porque la verdad que cuando haces el ejercicio de escribir, de expresarte, de sacar, junto con la compañía de esta tarde, pues las palabras son lo que probablemente más te reconcilian contigo mismo, con el proceso creativo del cual ahora pues también haré algún comentario porque yo creo que puede ser también interesante, ¿no? Has comentado tres cosas desde mi punto de vista. Bueno, todo el discurso la verdad es que ha estado, te lo agradezco de corazón. Yo destacaría tres cosas que has comentado que yo evidentemente reconozco perfectamente en la obra, ¿no? El tema de los derechos de las personas mayores, en primer lugar, quizás porque con la pandemia también hemos visto que se han quedado un poquito pues vilipendiados, se han quedado de alguna manera, se han quedado al margen de las circunstancias, en situaciones muy críticas, incluso de salud, ¿no? de riesgo para la vida. Entonces, vaya por delante en ese primer sentido la reivindicación del derecho al mayor, ¿no? Luego también la necesidad de integrar y de normalizar la vejez en la vida, ¿no? en la sociedad, ese ajeísmo, esa fobia que existe, que sabemos que existe y que tenemos que ir trabajándola, ¿no? Yo creo que es también interesante. Y luego otro tema que yo creo que también veo muy reflejado es el tema de la diversidad, ¿no? La diversidad de los mayores en la que se refleja la obra, ¿no? Decía el periodista Richard Kapuscinski cuando hablaba de África, ¿no? en su novela de Ébano, decía que hablar de África era muy difícil porque era un continente tan vasto, tan extenso, con tantas diferencias, con tantas peculiaridades, que era muy difícil, ¿no? Y a mí ese ejemplo siempre me ilustró para hablar de la vejez, ¿no? Es muy difícil homogeneizar precisamente una etapa de la vida que por convención hemos previsto que empieza a los 65 años, pero que se extiende hasta los 100, 110 o incluso 120 años, ¿no? Es difícil entonces que todas las características de esas personas sean iguales. Muy al contrario, lo que caracteriza el periodo de la vejez es la heterogeneidad, la diversidad. Y en el libro hay un esfuerzo por defender esa diversidad en todas sus facetas, ¿no? En las facetas personales, también en las de la conducta sexual, de las conductas del día a día, en la de las creencias, los pensamientos, los afectos, las emociones. Y esa diversidad pues trate de reflejarla, ¿no? Y bueno, las vejeces, exactamente. Las vejeces. Eso, digamos, muestra lo interesante que es el llegar, ¿no? Al contrario de esta imagen siniestra, lo que es llegar a la vejez, la posibilidad que te da la apertura de estos años que se nos extienden de desarrollar nuevas aptitudes, nuevos deseos, nuevos placeres, toda esta diversidad que uno pueda elegir, ¿no? Todo lo que a uno le falta hacer en la vida, ¿no? Sí. Y luego también la importancia que cobra, o por lo menos como yo lo veo, de que el mensaje no solamente llegue a una población ya que tiene 65 y más años, sino de trasladarlo a la población joven, a la sociedad en general. Por eso también el libro, que estuvo, pues Antonio Saura, es un proyecto colaborativo, pero fue el autor de los dibujos, ¿no? Es una persona joven que también aceptó el reto, ¿no? De interpretar un relato que no era sencillo y que supo plasmar con esa grandeza que le caracteriza, pues a través del dibujo, ¿no? Y que incluso también en la portada, ¿no? Como esa diversidad, pues en este caso del ámbito bueno, más animal, ¿no? Del ámbito pues de la evolución, ¿no? Porque aparece Darwin en la portada, ¿no? Esa portada magníficamente también realizada por Pedro Martínez y por Belén, que yo creo que también trata de resignificar esa evolución propia del ser humano desde el punto de vista ontológico, ¿no? Bueno,
también me gustaría hablar un poquito del proceso creativo, ¿no? Que yo creo que puede ser lo interesante del acto también, ¿no? Bueno, no fue sencillo el proceso de la creación de los relatos, porque entrar y salir de cada uno de los 15 personajes me resultaba costoso, ¿no? Me resultaba difícil. En ocasiones tenía que parar, ¿no? Escribía un poquito, veía un poco por dónde iba la personalidad del personaje. A veces se escribían solos las propias personalidades, pero en otras ocasiones tenía que como que hacer un descanso y volver a retomar a los días, ¿no? Para verlo con perspectiva, para ver la proyección. Y luego, para que el relato en sí es un microrelato y tiene que tener una estructura concreta, para que contara algo sin ser extenso, y que ese algo que contara tuviera que ver con la vida de las personas mayores, tanto en el objeto, muchas veces, que cuenta, como sobre todo en el aspecto didáctico que intenta transmitir, ¿no? Hay un trasfondo didáctico de inicio del relato, ¿no? Claro, porque la idea inicial de escribir jericuentos y de escribir pajarolas, pues nace de ahí, ¿no? De una pregunta, ¿no? De una introspección. Surgía cuando le leía cuentos a mi niña, a Marta. Bueno, decía, bueno, hay cuentos para niños, hay cuentos para adolescentes. ¿Por qué no hay cuentos para personas mayores? ¿Es que no tenemos nada que aprender? ¿Es que no tenemos que continuar en ese camino de ideales del yo, ¿no? De búsqueda, de camino, de trabajo? Y eso fue lo que me motivó realmente a escribir, porque creo realmente que el ser humano sigue en continuo crecimiento constantemente hasta el final de la vida, ¿no? Y bueno, de alguna manera, muy humildemente, por supuesto, intento trazar una línea de pensamiento, de aprendizajes y de abrir diversificación de intereses, ¿no? De crear opciones a las personas mayores para que puedan seguir sintiéndose vivas y seguir sintiendo pues que tienen mucho que aportar y que aprender a la vez, ¿no? Extendiéndolo no solamente, como he dicho, a las personas mayores, sino pues en general, ¿no? A la comunidad, a la persona que va poco a poco envejeciendo, porque envejecemos pues mientras vamos madurando, ¿no? Y ese fue un poco el proceso creativo. Me apunté también a alguna cuestión aquí para ir comentando. Alguna anécdota, ¿no? De la que aparece en el Jericuentos, que Elena también lo ha leído, pues está lleno de guiños, ¿no? Y guiños pues a la región de Murcia, a mi pueblo, a Cieza, por supuesto también, a algunas circunstancias pues que, como tú dices, está muy apegado a la realidad, ¿no? No está excesivamente fabulado. Evidentemente ha habido un proceso de cambio de nombres, de ir narrando un poquito, pero está muy apegado, estuvo muy apegado. Mi inspiración venía de la realidad, ¿no? Del día a día, de ver un poco cómo se desarrollaban las circunstancias en los mayores, ¿no? Y cómo de esa manera pues iban narrándolo a través de chispazos, ¿no? Dice Gianni Rodari, precisamente, que es un pedagogo muy famoso pues, precisamente por la escritura de cuentos, que el tema de los cuentos, de los microrelatos, son eso, son chispazos, ¿no? Algo que de repente pues, te hace cambiar la perspectiva, te hace cambiar la manera de ver. Y ese fue un poco el ánimo que me inspiró. En ese sentido, pues siempre intento que haya algún elemento de cambio o algún elemento sorpresivo que al lector le ayuda un poquito a cambiar el chip. A medida que va leyendo la historia, el lector creo que va haciéndose una idea y de repente pues hay algo, sucede algo que cambia. Pero ese cambia tiene que ver efectivamente con la personalidad y con la vida, de las personas mayores, y un poco pues con lo que nos ha sucedido, ¿no? La pandemia, cambios en la sociedad que hay actualmente, ¿no? Alguna anécdota también del libro, curiosa. Bueno, pues saben que el libro se escribió antes de la pandemia. Se iba a hacer la presentación a posteriori
y bueno, pues no lo pudimos llevar a cabo por estas circunstancias. Pero durante la pandemia ocurrieron muchísimas cosas, desde luego, desde el punto de vista humano, muchísimas cosas optimistas y positivas, ¿no? Porque creo que se hizo una gran conexión entre personas, creo que hubo una humanidad, un desborde de humanidad, ¿no? Y hubieron muchas circunstancias y muchas anécdotas y muchas innovaciones que se llevaron a cabo, tanto en el ámbito educativo como asistencial, como de vecino a vecino, ¿no? Y una de las cosas de las anécdotas que ocurrieron precisamente en esos días fue que, saben que en esos tiempos pues poníamos en común los recursos que teníamos, ¿no? De repente te llegaba al móvil un mensaje con el link de la Biblioteca Nacional, con el link de las 100 mejores películas para descargar por el confinamiento, ¿no? Y bueno, pues se hicieron muchas iniciativas de este estilo, ¿no? A mí hubo una que me gustó muchísimo, que fue en la Biblioteca del Soto de Real, en Madrid. Había un bibliotecario, Juan Sobrino, que tenía un proyecto, y lo tiene todavía, que era la lectura de cuentos en las residencias. Él tenía, antes de la pandemia, pues iba a las residencias, leía a los mayores cuentos. ¿Qué ocurrió? Pues que como todos tuvimos que confinarlos, ¿no? Y no, esa actividad tuvo que pararse. Bueno, pues Juan Sobrino lo que hizo fue utilizar el teléfono. Y entonces utilizaba el teléfono para contarles a las personas que estaban en la residencia cuentos. Esa noticia apareció en prensa y me puse en contacto con Juan Sobrino. Le dije, mira, pues en este momento yo he escrito un libro de cuentos. Digo, si quieres utilizarlo como material que es precisamente para mayores. Me dijo que sí, que encantado, se lo hice llegar y me consta que bueno, pues estuvieron leyendo pajarolas para las personas mayores de la biblioteca a través del teléfono, en una iniciativa que a mí me parece más que loable, ¿no? Por lo que implica, por lo de intentar llegar a las personas mayores en un momento que era muy difícil, en un entorno como el de las residencias, donde estaban muy necesitados, y la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Otra anécdota también curiosa fue el premio que recibimos en el festival o en el festival de microrrelatos de la Universidad de Huelva. Bueno, pues igualmente hubo una llamada a Carl Paper para enviar microrrelatos ilustrados. Y en ese momento habíamos terminado de hacer el libro y dijimos, oye, pues ¿por qué no lo mandamos y a ver qué nos dicen? Porque no sabíamos un poco si los relatos estaban bien, si estaban mal. Necesitábamos precisamente este feedback, ¿no? Que nos da los lectores, ¿no? Bueno, lo enviamos allí, pasaron los tribunales y tuvimos la grata sorpresa de que fue finalista el microrrelato ilustrado, ¿eh? Yo estoy más de que fue por la ilustración que por el relato, ¿eh? Creo que fue más por la ilustración que por el relato, que es muy bonita. Y bueno, también es algo que nos animó y que nos hizo seguir para adelante, ¿no? Son 15 historias, 15 relatos pues que tratan sobre la diversidad, en unos casos sobre la conciencia ambiental, en otros casos pues sobre la posibilidad de colaborar en una ONG, por ejemplo, cuando llega la vejez, emplear el término, el tiempo en una ONG, dedicar tu actividad en ello. También acercarnos a lo que es la biografía humana, ¿no? El devenir de la persona, de cómo ha ido generando, construyendo, ¿no? Que es algo que también nosotros hacemos mucho hincapié, Graciela, en la biografía humana, ¿no? En cómo se va construyendo, en la manera en la que, en el curso de la vida. Y la verdad que es inspirador también en ese sentido. Más cuestiones que quería comentaros un poquito del proceso. Pues el nombre de Pajarolas, ¿no? Porque algunos me lo habéis comentado, y eso de Pajarolas, ¿por qué, no? Y es una cuestión también que tiene que ver pues con una situación que me pasó con mi niña, con Marta, ¿no? Marta cuando era pequeñita, bueno, ahora tiene 5 años, no es mucho más grande, pero sí, cuando era más pequeñita y empezaba a hablar, empezaba con sus primeras palabras, ¿no? Y bueno, pues ella veía palomas, estábamos en Cartagena, ¿no? Y andábamos por el parque y veía palomas, ¿no? Y siempre me decía, papá, pajarolas, ¿no? Para, de alguna manera indicar a la paloma, ¿no? Bueno, pues la verdad que me gustó mucho porque, como dice Elena en el prólogo, también es un neologismo, una nueva palabra para referirse a una misma realidad, ¿no? Y
me gustó porque creo que desde el punto de vista el mundo de la vejez, la gerontología, también necesita esa visión diferente a lo que ya existe, ¿no? Esa otra manera de nombrar, ese extrañamiento que muchas veces también como técnica literaria se utiliza, ¿no? Para referirse a algo que ya conocemos, pero que de repente pasa un tiempo y estamos tiempo sin ver y de repente, bueno, pues volvemos a tener nuevas sensaciones, nuevas percepciones, ¿no? Y me gustó entonces el nombre, ¿no? Me pareció también pues que era, digamos, de alguna manera un homenaje a Marta y bueno, y a esa forma de incluir a las personas, a los niños que poco a poco irán creciendo, se irán haciendo adultos y en ese tránsito de la vida, ¿no? Hay que tener en cuenta también las cifras, ¿no? De personas mayores que tenemos ahora mismo en España y en el mundo, en el movimiento gerontológico, ¿no? En España ahora mismo pues, son más de 9 millones de personas de más de 65 años, un 20%. En el mundo, a nivel mundial, es un 9%. Se espera, evidentemente, que la población, poco a poco, pues evidentemente el número de personas mayores vaya creciendo. Pero es importante el número de personas mayores, pero sobre todo la esperanza de vida. España pues es un país con una esperanza de vida alta. En los últimos años, en los últimos 20 años, hemos ganado 5 años de esperanza de vida. Ahora mismo estaríamos en torno a 85 años en mujeres, en 80 para hombres. Los hombres vivimos un poquito menos, y se suele ganar por generación aproximadamente 2 años, 2 años y medio, ¿no? Cada década aproximadamente. Bueno, pues eso también nos da una idea, ¿no? De por dónde va nuestra sociedad en conjunto y también me motivó un poquito a lo que era la escritura, ¿no? A ver que, bueno, nosotros nos dedicamos al mundo de la gerontología, pero que era importante, ¿no? El tener presente la posibilidad de haber ganado años y la posibilidad del éxito, que es cumplir años cada día más, ¿no, Juan Dionisio? Sí, ese nuevo método pedagógico, los gericuentos para enseñar gerontología. Hemos utilizado el cine, hicimos un libro sobre este tema. Nos sorprendió el grupo de Maimónides, que ya iba muy avanzado. Ahora los gericuentos no dejan de sorprendernos también con el premio, no sabíamos nada, se lo tenía muy bien guardado también. Sorpresa. Yo creo que es momento también para abrirlo a los protagonistas, sí. los verdaderos protagonistas. Los más veteranos tienen algo que añadir, don Enrique, algunos de los geriatras, gerontólogos, y las nuevas adquisiciones, que yo creo que hay bastante gente que se ha incorporado, que yo creo que tiene mucho que decir también por este descubrimiento del profesor Salmerón y también en la nueva... Bueno, la mayoría conocéis a Zaleski, a la profesora Zaleski, pero hay gente que no te conoce en la sala, que han sido invitados para tener una primera aproximación a la forma que nos estás transmitiendo concreta de entender el proceso de envejecimiento y cómo gestionarlo, cómo superar nuestros límites, nuestros propios ajeísmos, que son nuestros, y bueno, pues hay gente que te va a... Superar los límites, pero también tener en cuenta las limitaciones, pero pudiendo equilibrar las limitaciones con los propios deseos, ¿no? Para poder seguir adelante a pesar de las limitaciones que van apareciendo, ¿no? Los límites son físicos, las limitaciones son mentales, ¿no? Así es. Bueno, pero para estímulo, para que participen, también retomo lo que decía Juan Antonio, de que realmente los gericuentos reflejan una realidad, o sea, realmente no es una visión ilusoria de lo que es la vejez, sino que realmente responden a la realidad de personas con las cuales tratamos, que somos nosotros, ¿no? O sea que es una invitación a que todos podamos hablar acerca de cómo vamos viviendo este proceso, ¿no? Y todo lo que se nos descubre y que nos estimulan estos cuentos, ¿no? ¿Qué nos pueden compartir? Don Enrique, a ver. Sorprendido.
Sí, sí. Bien. Muchas gracias, don Enrique, que con la experiencia ya de casi 40 años, yo creo, ¿no? En atención a los mayores, en primera línea además, ¿eh? En trinchera. A ver por el fondo. Están también los alumnos del máster, que también hay Gema alumna y Gema supervisora, que también la he visto llegar, ¿eh? María Luisa. María Luisa. A mí lo que me parece muy interesante, bueno, primero enhorabuena por el libro, pero lo que me parece muy interesante es que es cierto que con los cuentos aprendemos. Yo recuerdo de pequeña, a ver, hay cuentos lúdicos, ¿no? Que te cuentan una historia divertida, pero hay otros cuentos que tienen un trasfondo que te hacen conocer el carácter de las personas, el carácter incluso de un pueblo, la manera de vivir. Yo no sé si habéis leído los cuentos estos de Anaya, que hablaban cuentos de la China milenaria y te relataban cómo era la cultura china, cuentos rusos, ¿no? Y te van mostrando. Entonces, con los jericuentos, yo creo que lo muy interesante, yo solo he leído el microrrelato que se acaba de leer, no tengo conocimiento del libro, pero sí que muestra la vitalidad en la vejez. Porque empieza con connotaciones negativas, la soledad, empieza, ¿no? Pero luego dice, pero yo voy a visitar a mi vecina Soledad. Yo hablo con las chicas jóvenes y les digo que hagan esto. Voy incluso a Cáritas, no sé qué. Va mostrando esa ganas de que se sigue viviendo incluso mejor, porque es una elección. Ya no hay una imposición, sino que es un momento de la vida en el que tú eliges, perdonad el ruido de fondo, en el que eliges qué caminos quieres seguir en tu vida. Y eso sí que me parece muy interesante para que la gente se aproxime, la gente más joven, a la vejez de una manera muy positiva. Claro, o sea que enhorabuena y muchas gracias. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Una heroína, ¿eh? Esa idea que apunta María No lo Luisa, habías hecho así, ¿eh? De esta forma no lo habías hecho nunca. esa manera de que lo que apuntas es realmente interesante, ¿no? Porque en el trasfondo lo que hay es una necesidad de transmitir, ¿no? De transmitir una idea, un pensamiento, una manera de entender a las personas mayores y de conocer la vida de ellos, ¿no? Y de transmitirlo a las generaciones más jóvenes, pero también evidentemente va destinado a los mayores para que ellos de alguna manera se sientan reflejados, pero que también vean opciones, oportunidades, posibilidades, que si desean, pues la puedan coger, ¿no? Al modo de lo que hacemos con los cuentos infantiles, ¿no? Cuentos infantiles que hacen, pues transmiten valores, conductas, modos de entendernos socialmente, formas de estar en la vida, peligros, cuestiones de salud, ¿no? Y ciertamente hay libros y cuentos que algunas veces introducen a una persona mayor dentro de su personaje, ¿no? Pero mi idea era al menos que en un mismo libro estuvieran distintos personajes con esa diversidad para mostrar esa sensación, que fueran protagonistas, que no fueran personajes secundarios que aparecen por allí de una manera denostada, ¿no? Porque hay muchos cuentos, ¿no? ¿Cómo le contamos al niño pequeño que nuestro abuelo tiene Alzheimer? ¿Cómo le contamos? Que son importantes, ojo, que son fundamentales para transmitir una idea que uno a veces es confuso, ¿no? Y los niños lo entienden muy bien. En ese sentido, ¿cómo transmitimos ciertos conceptos que son más complejos, como el de la identidad flexible, que es un concepto complejo e integral y que hay que transmitir a la sociedad, ¿no? Y creo que el cuento como estructura narrativa, el cuento como elemento didáctico y divulgador, puede ser proclive, ¿no? para transmitir de una manera más lúdica, más relajada quizás, sin esa seriedad del academicismo que a veces también nos encorseta, en una lectura más tranquila, pues una idea, ¿no? Una idea de cómo entendemos y de cómo queremos envejecer y cómo lo entiende el grupo de Murcia. El grupo, ¿Cómo lo transmitimos? ¿Cómo ¿Cómo lo queremos aprender transmitir? a transmitirlo Efectivamente. cada vez mejor, quizás, ¿no? A ver. Mari Carmen, ¿qué tal?
que lo que voy a decir, profesor Salmerón, no es una crítica, ¿eh? De verdad, es mi punto de vista. Pero también se admiten, ¿eh? Vale, lo que ha leído Elena, que ha dicho, quiero que me digas que me quieres. Creo que las personas mayores o los adultos mayores no tienen que llegar a ese límite de decir, quiero que me digas que me quieres. Luego también, las personas no están obligadas a querer. Y luego también cada persona transmite el amor de distinta manera o el querer. No, hay gente que a lo mejor no te está diciendo, oye, te quiero todos los días. Hay otros que sí. A lo mejor hay hijos que dicen, ay, papá, ¿cuánto te quiero? Papá. La palmadita en el hombro y coge y se va. Ese es mi punto de vista. Luego hay otros que a lo mejor yo pongo el ejemplo de mi hija también, que no es muy besucona, no es muy eso, y está con los abuelos, todo lo que habla la profesora Zariski de las intergeneraciones. Mi padre, tengo la suerte de que le ha enseñado a leer a mi hija en todo el confinamiento. Y es ahora mi hija, que está en primero de primaria, que le está enseñando a mi padre a cómo descomponer un número. O sea, que eso es flipante. Y bueno, que era solo eso. Que no es nada. Claro, no, pero fíjate que esa es la grandeza, ¿no? La grandeza yo creo que es que cada persona demanda y entiende el amor en este caso de una manera diferente, ¿no? Hay personas que efectivamente muestran más el cariño, otras que lo muestran menos, pero también está la otra contraparte, las que lo solicitan, ¿no? Yo quiero que me beses. O la que, bueno, mira, yo no quiero que me beses, ¿no? Hablando de los besos y de los abrazos ahora mismo, además después de la pandemia, es como que viene muy a colación, ¿no? Pero creo que lo esencial, lo nuclear, es respetar la individualidad, los deseos de cada persona. Si hay personas mayores que desean que les besemos y que se lo demostremos, pues yo creo que nuestra parte es hacerlo, ¿no? Y igualmente, si hay personas que por su naturaleza, por su educación, por sus pensamientos, no se relacionan de esta manera, pues respetarlo, ¿no? Tan válido efectivamente será una opción como será la otra. Y ese es el fundamento, la diversidad y el respeto a la persona, a sus deseos, a sus necesidades, a escucharlo, básicamente, a estar con las orejas bien abiertas, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos, a mis alumnos, tenemos el doble de orejas que de boca, digo, por tanto tendremos que escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Bueno, como una actitud también, ¿no? De estar en la vida. Y sí, me parece interesante ese matiz de la diversidad en ese sentido. Pero creo que las personas mayores no deben de esperar que una persona o que su hijo le diga te quiero, que si no se lo dicen o que no los quieren, que creo que hay muchas maneras de seguir adelante. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Que no solo pienso yo, no sé. Muy bien. Bueno. Más, a ver, ¿alguna más cuestión consideraciones? Estamos abriendo esa caja que hablábamos de herramientas para poder armar esos factores de personalidad que aceleran el envejecimiento y poder llevarlos a la práctica cotidiana. Sí, sí. ¿No? Esa es un poco la idea. Sí, sí. Pero queremos que nos den letra a todos, que nos inspiren con sus historias, con su modo de ver, con sus cuentos propios, ¿no? Mariana, creo que... Sí, es que no quería dejar la oportunidad de felicitar a Juan Dionisio y a Juan Antonio Salmerón, también a la doctora Zaleski, porque también la tenemos en el libro anterior. Y bueno, Juan Dionisio es que empezó con nosotras en la Asociación de Mujeres con el proyecto de envejecimiento saludable. Fue muy bueno aquello que empezamos con él y que seguimos con Juan Antonio, porque también seguimos trabajando con él y sobre todo intergeneracionalmente con los jóvenes, o sea, con el instituto. Por la pandemia lo tuvimos que dejar y la verdad es que también quería aprovechar para decir que Juan Dionisio, cuando estaba en el hospital, pues también hacía una labor estupenda, muy importante. Hospital de Cieza. Hospital de Cieza, de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza. A ver si abren otra vez la planta sociosanitaria, que hace falta. Hombre, nos adelantamos 20 años al programa ICOPE de la Justo. OMS. No está mal, ¿eh? Fragilidad y envejecimiento saludable. Sí. Es verdad que llevamos ventaja con Daniel. Daniel Balas nos marcó
una anticipación de casi 20 años. Ahora el programa, la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar el programa ICOPE, que está en app, que los alumnos lo conocéis, que permite hablar de factores intrínsecos que marcan un poco el camino de anticipación. Y hemos, en el Congreso Mundial de Geriatría hemos hecho un simposio sobre el psicotipo de fragilidad, marcado lógicamente por el camino que nos traza Graciela. Fragilidad, anticipación, vulnerabilidad, ir por delante de las circunstancias que nos conducen a la dependencia. Sí. Lo empezamos a hacer hace 20 años, estamos muy orgullosos de aquello. Sí. Mucha gente no nos entendía, es verdad, sobre todo a los políticos les costó, y a los directores, pero yo creo que marcamos un buen camino. En Cartagena llevamos adelante a 2.000 personas que tenemos que estar muy orgullosos de eso también. Muchas gracias, Mariana, por tus palabras. Es que quería aprovechar porque la verdad es que lo que acaba de decir, que lo están tomando como modelo en muchos estamentos ya, lo de Cieza. Y bueno, y felicitar a Juan Antonio, no hemos leído el libro, pero lo vamos a comprar y seguro que lo trabajaremos porque lo que ha leído Elena a mí me ha gustado mucho y lo divulgaremos y a ver si lo presentamos también en Cieza. Enhorabuena a todos. Fijaros que cuando tiramos de las medias de población en aquella época, estamos hablando de que eran mayores con 65 años. Pues ahora mismo nos hemos ido a 80. Empezamos a hablar de anticipación, de fragilidad a partir de los 80. Y cuando yo tiro de los datos que tengo de hace 25 años, la gente estaba en 60, 65, 67, 70. Ya era... O sea que es muy curioso, en los últimos 170 años la expectativa de vida ha crecido 2 años y medio por década. Es un disparate. Y además ellas son un buen ejemplo, ¿no? La Asociación de Mujeres de Cieza de San José Obrero, que también han hecho el esfuerzo de desplazarse hasta aquí, acompañarnos, y que año tras año, actividad tras actividad, pues también se aplican, ¿no? En su propio proceso de envejecimiento, pues esas líneas teóricas que vamos también aprendiendo, ¿no? Y la podemos llevar a cabo en la asociación, o sea que es estupendo. Yo creo que tenemos unos minutos todavía, aunque después podemos Raquel, la periodista que hace 25 años empezó también con la página de mayores, la verdad, y que de verdad te agradecemos mucho lo que has aportado al grupo. Gracias a vosotros siempre. Pero bueno, yo lo que quería comentar es que, bueno, felicitarte de verdad de todo corazón por los relatos que has escrito. Lo que has hecho es increíble porque están súper bien escritos. Escribir con esa sencillez, que sean fáciles de leer, que te salgan unos relatos tan redondos, eso es muy complicado y lo has hecho perfecto y es un placer leerlos. Se leen súper bien, son súper interesantes y sobre todo creo que lanzan un mensaje excelente, especialmente de cara a las nuevas generaciones para que aprendan a ver la vejez con ilusión, con una época de sus vidas en las que tienen un montón de diferentes expectativas. Y creo que el mensaje que tú mandas es súper poderoso, porque creo que si somos capaces de modificar ese pensamiento que tenemos sobre la vejez, vamos a transformar la realidad y vamos a hacer cosas muy positivas y muy buenas. Así es que enhorabuena, de verdad. Muchas gracias, Raquel. Palabras tan bonitas, Raquel. Sí, viniendo además de Raquel, ¿no? Imagínate. La verdad que el optimismo realista, que llamo yo, ¿no? Porque ciertamente están apegados a una realidad y los cruza el optimismo a todos los relatos, ¿no? Pero dentro de ese marco conceptual de la realidad, de lo posible, ¿no? No de un optimismo que hablábamos precisamente esta tarde, ¿no? De un optimismo ilusorio que no es alcanzable, sino de esa faceta, de ese rasgo humano, de ese rasgo positivo como es el optimismo, que te ayuda a salir de circunstancias difíciles en las que podemos vernos en la vida, ¿no? Una situación difícil de un hospital, de un diagnóstico médico, de un tratamiento complejo, de una ruptura emocional, de miles de la vida en sí misma, ¿no? Que está llena de curvas, ¿no? y de momentos que hacen quiebre, ¿no? Por eso hay que ir callejeando en ese sentido
por esa vida de los mayores, ¿no? Pero ciertamente trazamos la línea del personaje en base a una actitud optimista, ¿no? Efectivamente. Así es. Bueno, a ver. Has dicho que los personajes principales son personas mayores. Sí. ¿Más mujeres o más hombres? Bueno, ahí lo tengo. ¿Y qué ha sido más difícil? Ahí lo tengo fácil. Muchas gracias por la pregunta, María Luisa. Hay más mujeres porque el envejecimiento, siempre lo decimos, es femenino, es femenino. Sí que es cierto que el porcentaje de personas mayores del sexo femenino es mayor que el del masculino en un tercio. Estamos hablando de una diferencia en términos estadísticos significativa. Una diferencia significativa, también viven más años y por tanto pues también están más representadas. Y luego también hay una debilidad mía personal y es que pues trabajo desde hace mucho tiempo con el tema de la asociación de mujeres y claro, pues eso también me ha hecho impregnarme de muchos relatos, de muchas historias y muchas de ellas pues me han dado pie a escribir. Particularmente me siento quizás más cómodo, curiosamente, hablando o escribiendo acerca del sexo femenino en ese sentido. Quizás el masculino me resulta más aburrido, si cabe, ¿no? más predecible y muchas veces pues el género femenino me atrae mucho más porque me resulta más chispeante, ¿no? De repente pueden haber más cambios, más posibilidades. Y luego el mundo de la ilusión, de la experimentación, de la emocionabilidad, ¿no? Mucho más femenino que masculino. En el género femenino, en la edad mayor, pues las mujeres siempre sois expertas en tejer relaciones sociales, sin estudiar y sin ir a ningún sitio. La vida os ha hecho genéticamente, culturalmente, socialmente, familiarmente, las expertas, las verdaderas expertas de crear tejido, de crear relaciones, de unir. O sea que en ese sentido yo creo que también se ve en algunos detalles reflejado en algunos de los cuentos que tenemos, ¿no? Uno de ellos en el que se llama BlaBlaCar, precisamente es una mujer mayor que bueno, pues, utiliza la plataforma de alquiler de coches, de alquiler compartido de coches, y va comentándolo, ¿no? Y dice, bueno, pues yo tengo 70 años, pero yo he utilizado BlaBlaCar, la plataforma, para desplazarme. Entonces cuenta su peripecia, porque también es una peripecia, y bueno, y cuenta un poco esa situación que va aconteciendo dentro del coche y las conversaciones tan hilarantes que se producen, ¿no? Y sí, tan creativas. Pero ahí, Juan Antonio, se abre un tema muy interesante que es el envejecimiento de los hombres, que hay que trabajarlo más y que quizá te dé tela para los próximos cuentos. Un desafío. Sí, siempre lo hablamos, la verdad. El tema el mensaje sí. Ya lo tenemos sí. Captado, pero... Sí, pero tenemos que ponerlo. Tenemos que ponerlo con los hombres. Muy bien. Pues estoy encantado, la verdad es que este grupo fiel, continuamente en la sala David llena, yo creo que podemos estar muy orgullosos. Acuden a convocatoria prácticamente a una semana vista y masivamente, y muchas gracias de verdad por acompañarnos. Yo creo que esta tarde ha sido muy especial, Juan Antonio. Graciela, gracias y bienvenido otra vez. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Seguro que estaréis encantados de firmar alguno de los libros. Sí, pero primero están los libros de él. Sí, ya, pero bueno, a la par. Isamara, ¿dónde está Isamara? Échanos una mano con la logística.